Identificación, palabras magistrales de Josué, número 6. Palabras magistrales de Josué. El día que Josué mandó parar el sol. Libro de Josué, capítulo 10, versículos 11 y 13. De todas las historias del Antiguo Testamento, ninguna más controvertida que la historia de Josué cuando hizo parar el sol. Los científicos y pseudocientíficos de todas las épocas han condenado siempre esta historia, alegando que es fantástica. Dicen que es imposible hacer parar el movimiento del sol en medio del cielo y que de haberlo hecho, todo se hubiera destruido en el universo. Ahora bien, se sabe que no es el sol el que se mueve en el cielo, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del sol y que además gira sobre su eje, dando una vuelta completa cada 24 horas. El movimiento del sol es aparente, parece moverse, pero en realidad la que se mueve es la Tierra. Si la Tierra se parase de golpe, de modo que el sol pareciera no moverse, entonces el movimiento veloz de la Tierra, transformado en calor por el súbito frenazo, haría incendiar a todo el planeta y nada quedaría vivo. Bien, hay una explicación científica para el paro del sol en medio del cielo, según lo relata el libro de Josué. He aquí el relato, y si usted, mi amigo, está cómodo en su casa y tiene una Biblia a mano, ábrala en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y si no tiene Biblia, porque anda en auto por la calle o está trabajando en su taller o su oficina, ponga atención a lo que yo leeré. Josué, capítulo 10, versos 12 y 13 dicen así. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Bien, hasta aquí el relato bíblico. ¿Es esto una historia cierta o es pura imaginación del autor del libro? ¿Dice la Biblia siempre la verdad o la Biblia contiene muchas historias que no son más que fábulas? Veamos la cosa desapasionadamente. Cuando se conocía poco de geología y de los movimientos sísmicos de la Tierra, se negaba de plano esta historia. Pero en los últimos tiempos se ha avanzado tanto en el conocimiento de la corteza terrestre y su composición que se ha elaborado una teoría llamada de la derivación de los continentes. Hoy en día se sabe positivamente que los continentes de la Tierra no están fijos, como si estuvieran asegurados con tornillos a las rocas más profundas de la Tierra. Los continentes se mueven, derivan lentamente hacia el oeste y hacia el norte. Hoy se sabe, por ejemplo, que América del Sur estuvo un tiempo unida a África, y un día se desprendió y derivó hacia el oeste muchas millas para dar lugar al Océano Atlántico. Se sabe que Australia se desprendió del sur de la India, y que América del Norte se desprendió de Europa. Por lo menos, así lo dicen teorías científicas respetables. Bien, el paro del sol en medio del cielo en los días de Josué no pudo ocurrir sencillamente porque la tierra donde Josué estaba parado comenzó a deslizarse hacia el oeste a la misma velocidad que aparentemente se mueve el sol en su carrera. Si esto ocurrió así, entonces el relato bíblico es perfectamente cierto. Prácticamente, para los observadores de la tierra, el sol se paró en medio del cielo, aunque en verdad era la masa de tierra la que se estaba moviendo hacia el oeste. La palabra de Dios, mis amigos, la Biblia siempre es exacta. Pero como el tiempo se ha volado y se acaban los segundos, seguiremos con este tema mañana, si Dios lo quiere. Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales de Josué, número 7. Palabras magistrales de Josué. El día que Josué mandó parar el sol. Josué 10, versículos 12 y 13. Ayer estábamos hablando de la historia de Josué cuando hizo parar el sol. Leíamos esas palabras magistrales que están en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Las voy a leer de nuevo, y si usted tiene una Biblia a mano, por favor lea conmigo y razone también.
Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, dicen así: Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este relato singular, que ha dado lugar a muchas discusiones, se combina con otro relato bíblico igualmente extraordinario, el cual encontramos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 20, versos 8 al 11, y que dicen así. Libro segundo de los Reyes, capítulo 20, versos 11 al 11. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra avance 10 grados, pero que retroceda 10 grados es imposible. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El suceso extraordinario de que Josué haya hecho parar el sol, y el relato extraordinario que Isaías haya hecho volver atrás 10 grados en el reloj de sol que usaba Ezequías, son de la misma índole. En ambos casos ocurre un suceso astronómico sensacional. El movimiento aparente del sol en el cielo queda alterado. Y en el caso de Isaías y el rey Ezequías, el sol caminó hacia atrás, caminó hacia el este en lugar de hacia el oeste. Si aceptamos como cierta o digna de crédito la teoría científica de la derivación de los continentes, entonces no cuesta mucho creer que en los días de Josué el sol se paró en el cielo y en los días de Isaías el sol caminó para atrás. En ambos casos no era el sol el que se paraba o retrocedía, sino que era la corteza terrestre la que se movía. Teoría que tiene actualmente muchos sostenedores y es defendida con entusiasmo en muchos círculos científicos. Claro está que Dios es superpoderoso y puede, si quiere, alterar todas las leyes naturales para hacer un milagro. Dios puede sanar enfermos, por ejemplo, puede resucitar muertos, quemar ciudades, detener una tempestad en el mar, hacer secar una higuera, multiplicar panes y peces y muchas cosas más. Pero cuando Dios hace un milagro, no está necesariamente suprimiendo o alterando sus leyes, sino que está aplicando leyes superiores desconocidas al hombre. Para mí la Biblia es digna de crédito no porque tenga absoluta seguridad científica en todo lo que dice, aunque por supuesto la tiene, sino porque es el mensaje del amor de Dios dirigido a los hombres que viven atormentados por su pecado. Volviendo a la teoría de la derivación o deslizamiento hacia el oeste de los continentes, las cosas pudieron ocurrir así. Cuando Josué clamó a Dios y cuando Isaías, siglos más tarde, oró al mismo Dios, Dios hizo que la corteza terrestre se moviese hacia el oeste en un caso y hacia el este en el otro caso. Así el sol pareció moverse o detenerse, pero en realidad era la corteza terrestre la que se movía y no el sol. La Biblia, mi amigo, es la palabra de Dios. Si algunas cosas no entendemos hoy, las entenderemos mañana. Lo que más importa es aceptar esta gran verdad bíblica. Cristo murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales de Josué, número 8. Palabras magistrales de Josué. Escojan hoy a quién van a servir. Josué capítulo 24, verso 15. La vida de Josué, el conquistador de la tierra prometida, es una vida ejemplar. Fue un hombre raro, no tuvo ninguna falla, o si las tuvo, fueron muy pocas y muy leves. Su nombre se parece al de Jesús, también significa Salvador. Josué fue un gobernante justo, un colonizador capaz, un político decente, un general experimentado, un juez ecuánime y un patriota con grandes visiones. Cuando se hallaba al fin de su vida, una vida larga y provechosa de 110 años,
habló a todo el pueblo israelita anunciándole su próxima partida. Y fue entonces, en su último discurso como patriota y gobernante y conductor, que dijo aquellas palabras magistrales amadas de todos los creyentes verdaderos. Se encuentran en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, y dicen así: y si usted tiene su Biblia a mano, lea conmigo esta solemne declaración de un verdadero jefe de familia. Josué, capítulo 24, verso 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He aquí un hombre, jefe de una nación y jefe de una gran familia, que decide con entero corazón y entera voluntad servir a Dios, al único Dios existente, al Dios creador del universo, creador de los hombres y dador de leyes sabias y justas. Yo y mi casa serviremos a Dios. Es un texto que puede hallarse en las casas de casi todos los creyentes evangélicos, porque ellos aman la Biblia, ellos aman al Señor Jesucristo, su Salvador, y ellos aman la decisión de Josué de servir a Cristo con exclusión de cualquier otro santo, virgen o Dios. Cuando Josué dijo estas palabras, estaba marcándole rumbos al pueblo. El pueblo estaba apenas conquistando la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba llena de pueblos sucios, idólatras, depravados. Los cananeos en general adoraban a dioses falsos y los adoraban por medio de orgías, de idolatrías y de sacrificios humanos. Israel, el pueblo redimido de Dios, debía honrar y servir a Jehová, Dios único, que habita en la santidad, que es santo y que demanda santidad de sus seguidores. Aceptar a Jehová como Dios era aceptar una norma superior de vida, aceptar una ética moral y distinta, aceptar un modo de vida señalado por el amor, la justicia, la verdad y la fidelidad. Es lo mismo que ahora cuando uno acepta servir a Jesucristo. Uno acepta también vivir de una manera diferente, vivir una vida marcada por el amor, el perdón, la justicia, la verdad y la santidad. Servir a Cristo no es ir a la iglesia de cuando en cuando y echar una limosna en el plato de ofrenda. Servir a Cristo es servir a una norma elevadísima de vida, es servir a un concepto de la existencia muy superior al que se tenía antes, es ponerse al servicio de la verdad, el amor y la justicia, sean dichas estas palabras con mayúscula. Mucha gente que se dice cristiana no está sirviendo a Cristo, ni sirviendo ni siguiendo. Simplemente se hallan o se llaman cristianos porque de alguna manera tienen que llamarse y alguna religión tienen que profesar. Pero servir es seguir, servir es obedecer, servir es darse por entero a Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y cada uno de nosotros, como jefes de familia, digamos lo mismo. Yo y mi familia serviremos a Cristo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del libro de Jueces, número 1. Palabras magistrales del libro de Jueces. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Jueces, capítulo 1, versículos 11 al 15. Es la costumbre ancestral de muchos pueblos que los padres den a las hijas alguna dote para su casamiento. Esa dote puede ser muy grande si el padre es rico, o puede ser muy modesta si el padre no tiene suficientes recursos. Pero siempre un padre debe darle alguna dote a sus hijas casaderas, aunque sea dejarles usar por un tiempo sus tarjetas de gasolina. Bien, hay en el libro de Jueces, en la Biblia, la historia de una dote que un padre le dio a su hija recién casada, y es muy hermosa. Dice así: ¿tiene usted su Biblia a mano? Ábrala en el libro de los Jueces, en el capítulo 1. Y si no la tiene a mano, porque está trabajando, escuche la historia con atención. Jueces, capítulo 1, versículos 11 al 15. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer,
Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Acsa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Genás, hermano menor de Caleb, y él le dio Acsa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí tenemos una historia bíblica, mis amigos, y está relacionada, como muchas otras, con el gran tema del agua, de esa agua que es vital, que es imprescindible para la vida física y para la vida espiritual. Caleb le da su hija Acsa a su hermano Otoniel. Es decir, que Otoniel se casa con su sobrina, indicando esto que Dios no se opone a ciertas uniones de parientes cuando se hacen bajo la permisión divina. Entonces Otoniel le dice a Acsa que le pida al padre, ya que es tan rico, algún pedazo de tierra para empezar a trabajar. Caleb les da a los recién casados un campo en el Negev, o sea, en el desierto. La tierra es grande, pero es seca, no tiene aguas, depende solo de las ocasionales lluvias. Entonces Otoniel le dice a su esposa que pida aguas, porque sin aguas no se puede vivir. Acsa entonces le pide a Caleb fuentes o manantiales, y Caleb le concede los manantiales de arriba y los de abajo. No es difícil adivinar aquí toda una intención espiritual. ¿Qué es lo que más necesita una pareja de recién casados? Fuentes de provisión, fuentes de arriba y fuentes de abajo. Las fuentes de abajo, podemos pensar, son trabajo, salud, casa, comodidad y bienestar, fuentes de felicidad de la tierra. ¿Y qué son las fuentes de arriba? Las únicas fuentes que valen la pena son las fuentes del Espíritu Santo que está arriba, las fuentes de Cristo. Las fuentes o manantiales del Espíritu Santo que nos proporcionan la verdadera vida cristiana. Una pareja puede considerarse feliz cuando posee ambas fuentes de vida. Fuentes de abajo, que son, repito, trabajo, casa, salud, bienes terrenales, no importa si son sencillos o humildes. Fuentes de arriba, que son la fe en Cristo, la oración diaria, la lectura de la Biblia y la comunión plena y constante con el Señor de los cielos por medio del Espíritu Santo. Caleb le dio a Acsa una gran dote al darle aguas de arriba y aguas de abajo. Con agua, trabajo y tierra, un hombre se hace rico, y si a eso se agrega fe en Cristo, amor a la palabra de Dios y servicio al Señor, entonces la felicidad y la prosperidad están aseguradas. Aguas de arriba y aguas de abajo, bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Ambas las da Dios y ambas debemos pedir. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales de Jueces, número 2. Palabras magistrales del libro de Jueces. Los que lloran. Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hay una pequeña historia magistral en el libro de Jueces que quiero comentar hoy para ustedes, mis amigos. La leemos en el libro de los Jueces, capítulo 2, desde el verso 1 al verso 5. Y dice así: como siempre, si tiene usted su Biblia a mano, lea junto conmigo, y si no, póngale atención a la historia. Libro de los Jueces, capítulo 2, versos 1 al 5. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel,
El pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hasta aquí el relato de la palabra de Dios. Ahora bien, Boquim significa los que lloran. ¿Por qué lloró todo el pueblo israelita? Porque Dios les decía que ellos no habían sido fieles a Dios. Dios los había librado de la servidumbre en Egipto. Dios los había conducido sanos y salvos por el desierto durante 40 años. Dios los había socorrido muchas veces y los había ayudado a ganar batallas contra fuerzas muy superiores. Dios los había introducido en esa tierra nueva, tierra que emanaba leche y miel. Dios les había prometido estar con ellos todos los días y hacerlos prosperar, crecer y desarrollarse hasta hacerse el pueblo más numeroso, más rico, más sabio y más poderoso de la tierra. Pero Dios les había impuesto una condición que ellos no habían cumplido. Dios les había dado el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás homenaje, porque yo soy Jehová, el Dios tuyo. Y los israelitas habían hecho precisamente lo contrario. Se habían hecho imágenes de oro, de piedra y de madera. Habían levantado altares a quienes no son Dios. Habían hecho otros cultos y otras ceremonias que Dios jamás les mandó. Habían adorado a bueyes, perros, gatos, serpientes, peces y toda suerte de animales de 2 y 4 pies. En una sola palabra, habían practicado la idolatría, porque hacer, tener, reverenciar, honrar y confiar en cualquier clase de imagen es idolatría, y Dios no acepta jamás la idolatría en su presencia. Entonces Dios les mandó un mensajero a decirles que de ahí en adelante no los ayudaría más, y que esos dioses de los pueblos paganos que ellos habían adorado más de una vez les serían de tropiezo y escándalo. El pueblo lloró, lloró mucho, lloró amargamente. Mis amigos, que no tengamos que llorar nosotros también por dejar al Señor viviente para adorar imágenes muertas de oro, marfil, cristal, plata o plástico. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad deben adorar. Jesucristo es el Señor viviente que no tiene imagen. A Él solo debemos adorar y a Él solo debemos seguir y servir en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.